Hubiera jurado, gracias, ¿eh? No, No, no la quería gracias. interrumpir, pero... No, está bien porque todo esto sirve para todos. No, me hubiera jurado que lo puse, bueno, no estaba charlando. Bien, entonces todos estos ejercicios son, vuelvo a repetir, para que hagan solos, vayan elaborando lo que saben, lo que no saben. Tienen todos los apuntes para mirar, todos, ¿sí? A ver, igual cuando hagamos el encuentro también van a tener todos los apuntes en la mano. Yo no les voy a decir cierren la carpeta, pero eso implica que si yo les hago una pregunta, ustedes tienen que saber de qué les estoy hablando para ir a buscarla, aunque sea. Porque si no saben ni siquiera de qué estoy hablando, no les sirven nada todos los libros de geometría y todas las cosas que puedan aprender. ¿Estamos? Y si lo googlean, tampoco les sirve en este momento. Ustedes tienen que saber de qué estamos hablando. Bien, esto es va a ser una autoevaluación. Yo les voy a pedir, esta semana no vamos a hacer estos ejercicios, sino a partir de la semana que viene, les vuelvo a repetir, que quedan 3 semanas. Esta semana vamos a terminar un poquitito con las dudas que tenían de las definiciones, voy a hacer construcciones, y la semana que viene vamos a empezar a hacer estos ejercicios y a contestar todas las dudas que espero tengan. Porque, a ver, estudiar para un cierre de geometría lleva más de un mes. Por eso la idea era que ustedes fueran estudiando de a poquito. Si yo pienso tomar examen a partir del 13 de noviembre, no creo que muchos estén en condiciones de poder rendir el encuentro de cierre. Podemos después arreglar las fechas, a ver quién puede rendir primero, quién está más seguro, quién puede rendir después. Pero bueno, tampoco me voy a ir al 24 de diciembre. ¿Está? O sea, ustedes tienen que ir estudiando ahora y vamos a aprovechar estas 3 semanas para eso, para que vayan estudiando. Entonces les voy a pedir que vayan haciendo los ejercicios en lo posible en orden para que, a ver, la semana que viene venga uno con una duda. Ay, yo quiero que me haga el primero y yo quiero que me haga el 6. No, porque si todos no pensaron en el 6, no sirve que lo hagamos en clase. La idea es que todos se sienten a resolver los ejercicios y que vayamos haciendo de a poco, pero cuando todos tengan dudas. No que los vengamos a resolver acá y miren, lo miren porque estaba en el video. No sirve. No les sirve a ustedes. ¿Está? Bien. El cuestionario, en cambio, son unas preguntas siempre tramposas. Yo soy muy tramposa en esto. A ver, algo que está mal definido, obviamente es falso. Algo que está incompleto, también es falso. Entonces, cuando lean las definiciones, traten de que sean completas las definiciones. ¿Estamos? Que no le falte nada, que no haya lugar a duda de lo que estamos hablando. Yo ahora voy a mostrarles algo que me mandaron, una definición de homotesia que ustedes me mandaron, que no cuadra, no llega, falta algo. Bueno, son 20 preguntas. Ustedes las van a contestar. Esto sí es para el miércoles. Yo voy a ver si el martes les envío todas las respuestas, digamos, al lado de cada afirmación, el verdadero o el falso. Y después el miércoles los discutimos, a ver si estamos de acuerdo o no con lo que ustedes se autoevalúan y me digan, no, para mí esto es verdadero, y yo te digo, no, para mí esto es falso, y lo discutimos entre todos. Es una forma también esta de reafirmar conocimiento. ¿Está? Y no les pido yo que lo justifiquen en una hoja ni nada, eso lo hacen para ustedes, porque cuando vayamos a juntarnos el miércoles y hablemos de esto, ustedes tienen que tener las palabras como para justificar esto, la forma de expresarse, van a hablar todos, ¿eh? Así que a prepararse a hablar y a decir qué es. Bueno, ¿quedó claro? Entonces, el cuestionario sí o sí lo vamos a hacer el miércoles. Yo el martes les mando la resolución para que ustedes se autoevalúen. Y los ejercicios, esto la verdad que con un Zoom nos alcanzará, supongo que nos alcanzará.
Así que ya empezamos, si quieren, a resolver los ejercicios, pero bueno, vayan haciendo, por favor, porque digamos como que son estas 3 semanas que tienen que estudiar. ¿Qué, Candé? No, digo, podríamos ponernos de acuerdo y decir, no sé, de acá a la semana que viene hagamos los primeros 2, 3 ejercicios, como para que todos tengan el mismo tiempo a pensar Claro. y no salteemos ejercicios. Y eso es lo que estoy pidiendo. A ver, lo que yo no hace, la semana que, el miércoles pueden estar los 2 primeros. Claro. El viernes hasta el 5 o 6. ¿Está? Pero, o sea, el sábado hacen hasta el 6. Si el sábado alguien se sienta y hace hasta el 7, genial. Pero bueno, como meta, vuelvo a los ejercicios, a ver. No, eran 7 igual, ¿no? Así que el 1 y el 2 hasta el miércoles puede ser, no creo que los podamos hacer. El 3 y el 4 ponemos para el viernes y los otros 3 para la semana siguiente. ¿Está? Por lo menos eso. 1 y 2 para el miércoles, 3 y 4 para el viernes. ¿Les parece? ¿Sí? Y el que pueda hacer todo, genial, haga todo y después veremos. Voy a empezar. A ver. Homotesia. Esperen que voy a leer lo que pusieron. No me acuerdo. H. Dice, la homotesia es una transformación geométrica puntual que mantiene la congruencia de los ángulos y lados proporcionales. Esto que acabo de hacer acá es una transformación geométrica puntual que mantiene la congruencia de los ángulos y los lados son proporcionales. ¿Esto es una homotesia? Qué dudas, ¿no? No, no es. No es una homotesia. Entonces la definición que dieron está incompleta. ¿Sí? Porque esto mantiene lo que ustedes dijeron. Tiene los lados proporcionales, es razón 2. Y los ángulos son congruentes. Esto es una semejanza. ¿Está? Porque yo, aparte de la homotesia, hice un movimiento. Estos lados no son paralelos, no me quedaron paralelos. Pero bueno, el paralelismo no es una definición de homotesia, sino una propiedad. Pero, a ver, si decíamos que para una simetría central yo tengo que tener un centro de simetría, para una simetría axial tengo que tener un eje de simetría, y así con todo, para una homotesia, ¿qué hay que tener? O es una transformación geométrica mediante un centro y una razón. Un centro y una razón. Es lo primordial para una homotesia. ¿Sí? Si no, no estamos hablando de homotesia. Después, a partir de ahí, analizamos si la razón es positiva, negativa, si puede ser 0, no puede ser. Bueno, todo ese tipo de cosas uno las puede preguntar, pero a partir de que ustedes definen homotesia. Una de las preguntas puede ser perfectamente qué es un movimiento, qué es una homotesia. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? ¿Por qué uno es así tan... Generalmente con un hermoso contraejemplo? Rombo. Rombo es un paralelogramo que tiene los 4 lados congruentes. Estos dos son rombos, ¿no? Tienen los 4 lados congruentes. Por definición está. No sé para qué agregaron que los ángulos consecutivos tienen que ser uno agudo, suplementarios está bien, pero uno agudo y el otro obtuso. ¿Es condición para el rombo? Ahora todos dicen que no porque la profe les mandó la devolución.
A ver, pueden ser los dos rectos, porque el cuadrado es un rombo. Entonces, no agreguen cosas que no se piden, ¿sí? Que los ángulos opuestos son congruentes, sí, porque es un paralelogramo, que las diagonales se cortan en el punto medio también, pero que tienen que ser distintas, no, por ejemplo, porque en este caso las diagonales son congruentes, y es un rombo, ¿sí? Entonces tengan cuidado con todo ese tipo de definiciones. Bueno, ya vamos a ver a la definición de punto, recta y plano. Si ustedes revisan en sus apuntes, en el mes de abril, supongo, yo les pasé un apuntecito, o en mayo, donde estuvimos viendo qué era una recta, qué era un punto, qué era un plano, cómo lo definíamos. Esto lo tienen, porque yo lo saqué de sus archivos. ¿Está? Qué cara, Fer, sí. Hace mucho. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que ya se olvidaron. En algún lado está. ¿Cómo nombrábamos los puntos con letras minúsculas, las rectas con mayúsculas, los planos con letras griegas? Todo eso está acá. ¿Sí? Y que el punto era un elemento, porque todo lo que nosotros teníamos en el espacio métrico eran conjuntos de puntos, y el punto eran los elementos, y después había los conjuntos eran rectas, eran planos, ¿sí? Que un elemento pertenece a un conjunto, y un conjunto está incluido en otro conjunto. Ya a esta altura en álgebra lo tienen que haber visto. Así que todo esto de relación de conjuntos ya está como un poco más afianzado en ustedes. Cuando yo hablaba era chino básico, pero ahora lo pueden comparar, digamos. Vamos a ver. Yo les mandé también, junto con esos archivitos de cuestionario y ejercicios, un archivo donde hablábamos de los axiomas. ¿Sí? Este apunte que les acabo de mostrar era la explicación de los axiomas, y yo nunca mencioné que eran los axiomas. ¿Sí? Pero bueno, acá están enumerados y yo se los envié para, digamos, todo lo que nosotros hablamos acá intuitivamente, en todo esto intuitivamente, hay como un respaldo teórico que es precisamente los axiomas. ¿Sí? Creo que acá decía, partimos de verdades que no hacen falta demostrar. ¿Sí? Estas verdades que no hacen falta demostrar son los axiomas. El punto no es un axioma. El punto está definido por un axioma, que no es lo mismo, no es la misma forma de expresión. Un axioma son aquellos conceptos primitivos en todo sistema axiomático. Cuando ustedes lleguen a fundamentos de la matemática van a ver distintos sistemas axiomáticos. La geometría es un ejemplo clásico de sistema axiomático. Para todo eso hay elementos primitivos, después hay relaciones que se van formando y por sucesiones lógicas, ¿sí? Y después llegamos a los teoremas finales. Bueno, acá en geometría un axioma es eso, precisamente las verdades que son irrefutables y de las cuales nosotros vamos a partir como conocimiento. Para eso definimos, primero y principal, estamos trabajando en geometría métrica, definimos el espacio métrico, que es el conjunto de todos los puntos del espacio que nos rodea. Ese conjunto de puntos está subdividido en subconjuntos que van a ser los planos. ¿Sí? Yo tengo diferentes planos en el espacio, con diferentes posiciones, son todos conjuntos de puntos, pero son subconjuntos del espacio. Después voy a tener dentro del plano otros subconjuntos, que van a ser las rectas. ¿Sí? Nosotros estuvimos viendo posiciones de rectas, rectas paralelas, rectas incidentes, ¿sí? Todas que están dentro de un mismo plano.
¿sí? Las incidentes eran perpendiculares y no perpendiculares. Todo eso lo vimos. Las paralelas eran que no tenían intersección vacía, que coincidían, todo eso lo vimos. Bueno, todo eso está en los axiomas de pertenencia o de incidencia, que son el primer grupo de axiomas. Después dijimos, 2 puntos cualesquiera determinan una recta. Ya lo tomamos como siempre. Chicos, ¿cuántos puntos necesito para trazar la recta? Y lo usamos. Bueno, eso está dado por un axioma también. No es una cosa, no hay definición para eso. 2 puntos determinan una recta. Si 2 puntos de la recta, a ver, yo tengo esta recta acá, esto es una recta, ¿no? Si 2 puntos de esta recta pertenecen al plano, todos los puntos de la recta van a pertenecer a este mismo plano. Están todos, la recta va a estar incluida en el plano. Y después dijimos que 3 puntos no alineados determinaban un único plano. Eso también lo vimos. Después vimos los axiomas de orden. ¿Sí? Yo tengo una recta, tengo puntos en la recta A, B, C, y están ordenados. Esta era la relación de preceder. La van a encontrar en los ejercicios, por eso la aclaro. Este punto viene primero, este después y este después. Este A precede a B, B precede a C, ¿sí? Están así en este orden en la recta. ¿Se acuerdan que decíamos? Nosotros decidimos el orden de los puntos en la recta. Después, si teníamos semirrectas, decíamos, tengo un punto que me divide a la recta en 2 ordenamientos distintos. La semirrecta de origen B que pasa por el punto A, la semirrecta de origen B que pasa por el punto C, si estaban en la misma recta y tienen el mismo origen, las semirrectas eran semirrectas opuestas. ¿Hasta acá vamos? Todo esto que yo hablo en la recta, lo extiendo al plano. En un plano yo tengo una recta que me va a dividir al plano en 2 semiplanos. Semiplano de recta borde A que contiene el punto A, semiplano de recta borde A que contiene el punto B. La intersección de los 2 semiplanos me da la recta, la unión de los 2 semiplanos. Todo el plano. Todo el plano. Era lo mismo que hablábamos para la recta y lo llevamos al plano. ¿Sí? Lo llevamos al espacio. Tengo un espacio. Hay un plano que me divide al espacio en 2 semiespacios. Es lo mismo. Yo me voy ascendiendo en las dimensiones. ¿Está? Toda recta incluida en un plano, determinan 2 espacios, 2 puntos interiores, todo plano incluido en el espacio, determina 2 semiespacios. Todo eso entra dentro del conjunto de puntos. Pregunto, definición de segmento. Silencio en la noche. Nadie se anima, cobardes. Un conjunto de puntos que tiene un origen y un final. Bien, que tiene 2 extremos. Esa la voy a aceptar. Yo la di. Y esta era en las semirrectas opuestas, la intersección, la unión, y está acá, en esta parte del apuntecito. A partir del ejemplo que vimos de la semirrecta, se define a segmento como la intersección de 2 semirrectas. Semirrecta con origen en B que pasa por C y semirrecta con origen en C que pasa por A. Y este va a ser el segmento BC. Los puntos comunes a las 2 semirrectas son el segmento BC. No son cualquier semirrecta. No me pueden definir un segmento como intersección de 2 semirrectas, ¿sí? Porque no estaríamos en la verdad. Hay que nombrarlas. Si yo les digo semirrecta de origen en B que pasa por C, semirrecta de origen A que va para este lado, la intersección iba a ser vacía. Entonces no cualquiera 2 semirrectas. ¿Estamos? Pero bueno, así también lo habíamos definido.
¿sí? Porque nadie, es como que nadie lo tiene registrado eso. Pero bueno, Y es un nosotros conjunto de puntos de una recta. Dale. en el glosario pusimos fragmento de la recta comprendido entre 2 puntos. Sí, está bien. Bueno, a ver, yo te digo, yo como profesora di la definición como intersección de semirrecta. La definición que dieron ustedes yo la voy a aceptar. Yo diría un conjunto de puntos limitados por 2 extremos o por 2 puntos, no sé. Pero bueno, pero Okay, no. okay. A ver, pero lo que yo digo es, yo la di la definición de segmento. Me siento, por eso digo si algunas cosas las googlearon o las dedujeron ustedes solos. No googleamos nada. Bueno. Esa es la realidad. Está bien. Sabemos que dio todo. Dio demasiadas cosas. Eso no, pasa. ese es el problema, no tengo dónde buscar. No podía leer todo de nuevo. 16, no sé, 20 archivos. Obviamente que, bueno, sí, no leímos todos los archivos para hacer el glosario. No, está bien, te nos entiendo. juntábamos y tratamos de hacerlo entre todos. Te entiendo. Y se dio así, pero no googleamos nada, eso le da una certeza. Bueno. Buscamos algunas y no pusimos la respuesta de que decía Google, tratamos de encontrar la forma por su palabra, porque sabíamos que dijo explícitamente que no googleemos. No, a veces con Google te podés orientar, pero hay cosas, viste, que nosotros las fuimos cambiando. Por ejemplo, tuvimos problema con la definición de romboide en el práctico, porque muchos la buscaban y ponían que era un paralelogramo. Y Pasó eso, no era. googleamos algunas cosas, pero no está pusimos bien. esas No, está bien. Las ayornamos entre todos. Me parece bien. Bueno, por eso yo les marqué lo que me parecía que no estaba bien en las definiciones, ¿viste? Por eso también el cuestionario para todos, para ponernos un poquito, no sé si abarqué todo, son 20 afirmaciones, no se puede abarcar todo, pero bueno, como para saber, qué sé yo, para ayudarnos a estudiar en una palabra. Otra no me desde queda. ya se lo súper agradezco. No, está bien. Bueno, después vimos acá cómo eran las rectas, las posiciones, todo eso. Me había preguntado Mica el otro día qué era una recta perpendicular al plano. Si yo tengo un plano, tengo una recta acá, una recta perpendicular al plano va a ser un... ¡Uy! Se escapó la recta. Una recta perpendicular al plano va a ser esto, ¿sí? Una recta que va a ser perpendicular a cualquier recta que pase por este pie. Hay una recta que interseca al plano, en un punto obviamente. Todas las infinitas rectas que pasen por este punto van a tener que ser perpendiculares a esta. ¿Estamos? Y entonces vamos a decir que esta recta es perpendicular al plano. Para esto hay demostraciones que son muy largas y complicadas, pero bueno. Por este punto donde interseca, se va a formar un haz de rectas. ¿Vieron? Si yo por un punto tengo infinitas rectas, a eso se le va a llamar haz de rectas. Por una recta van a pasar infinitos planos. Acá voy a tener otro y otro y otro. A eso le voy a llamar haz de planos. Todo. Y estos dos planos se van a intersecar. Dos planos, ¿cuándo van a ser perpendiculares? Cuando formen diedros rectos. Acá vamos a lo que es un sector angular diedro. Un sector angular común, un sector angular convexo, es el que tiene dos lados que son semirrectas, ¿sí? Y es la intersección de los semiplanos, ¿se acuerdan? Que definimos ángulo como intersección de semiplanos, no solamente los lados, sino la parte que estaba adentro, acá, a ver, teníamos dos rectas y toda la parte interior también era parte del ángulo. Bueno, si yo voy a tener, eso es en el plano, cuando voy al espacio, en vez de tener dos rectas como lados, voy a tener dos semiplanos como lados. Y el ángulo diedro va a ser el que tiene todo el espacio en el medio de estos semiplanos. Los lados de este ángulo diedro van a ser semiplanos. Y en vez de tener un vértice, va a tener una arista, el sector angular diedro. ¿Y qué hice con el cubo?
Me había perdido material de trabajo. Acá teníamos el cubo, ¿se acuerdan? Bien. Esto va a ser el diedro. Una cara del cubo, otra cara del cubo, y esta arista me van a formar un ángulo diedro. Pero si yo voy a considerar esta otra cara, lo que voy a tener acá va a ser un ángulo triedro, de 3 lados. A partir de ahí vamos a poder formar ángulos poliedros, que tienen varias caras, ¿sí? Por ejemplo, el caso, esta más chiquita, que es en el caso de 4. Todo eso es en el espacio. Por eso no lo habíamos visto, por eso está en el apunte y no lo vimos. Puede ser este, puede ser este, pueden ser los lados, las caras iguales o no, ¿sí? Todo esto tiene que tener una relación, que la suma de los ángulos, como la relación de los lados en el triángulo, estos ángulos poliedros tienen una relación para poder formarse, si no, no se forman. Esto realmente, generalmente no lo llegamos a dar porque no nos da el tiempo, y el año pasado hicimos un taller de 2 encuentros con los profes para poder hacer esto en clase, en un taller, para complementar lo que faltaba. Así que bueno, no llegamos casi nunca. ¿Qué otra cosa me habían puesto? Homotesia diagonal. El arco de circunferencia es la intersección de puntos, no de un solo punto. ¿Sí? Razón. ¿Cómo van a definir razón en base a una proporción? Aparte, la razón estaba en el último apunte que teníamos, en el anterior al último que vimos. ¿Sí? ¿Qué es una razón? Una división. ¿Una? Puede ser una división. ¿Te suena una división? Sí, es el cociente entre... No, claro. Bueno, pero una división. 324 divididos 4 es una división. Lo ponemos como razón si querés, pero bueno. Pero estoy hablando de una razón en geometría. Nada, ¿en serio? Es un cociente. ¿Entre qué? Entre magnitudes. Entre sus respectivas medidas respecto de la misma unidad. Acá encontré el apunte. ¡Ah, lo estaba buscando! ¿De qué? ¿De ángulos? La medida del segmento, de los segmentos. De segmentos. Hablamos de razones entre segmentos. Entonces, como la razón es un número, no podemos dividir un cociente de segmentos. Si yo voy a decir el segmento, vieron que estamos haciendo muchas, cuando hacemos las proporciones, los diré todos, me parece. Cuando hacemos las proporciones de los ejercicios, ¿sí? Cada uno de estos es una razón. Entonces, es la división de 2 segmentos. ¿Es el cociente entre 2 segmentos? Entre las medidas de los segmentos. Dijimos que entre los segmentos no, aclaramos que es el cociente entre las longitudes o las medidas de 2 segmentos. Obviamente con la misma unidad de medida, que puede ser cualquiera, que no necesitamos centímetros. Decimos en una unidad de medida. Entonces, la razón es el cociente entre las longitudes de 2 segmentos. ¿Estamos? La proporción era, dados 4 segmentos, se relacionan en 2 razones que son iguales. Para que exista una proporción, yo relaciono las longitudes de los segmentos y me tiene que dar la misma razón. El mismo número, 3, 4, la misma razón. ¿Se acuerdan que pusimos numeritos? 2/4, 1/2, 3. Estuvimos practicando con eso. Bien, entonces ustedes me definían razón como proporción.
y es un de concepto, venía después del otro. ¿Se entiende lo que digo? No me acuerdo lo que me pusieron como razón. A ver, ¿es el cociente entre la media del segmento? No. Es una... Digamos, Yo puse que era recurrente la definición. algo así pusimos, la proporción entre dos segmentos, no me acuerdo ahora. Igual porque lo tengo acá abierto. Indica la proporción que hay entre dos segmentos. No hay proporción entre dos segmentos, porque ustedes lo relacionaron seguramente con la semejanza. Y lo habrán contestado por eso. Pero está claro lo que digo, la razón es el cociente entre las medidas de dos segmentos, dos razones me forman una proporción, así los segmentos van a ser proporcionales. Ahí es una pequeña diferencia de forma en que me explico. ¿Sí? Bien. En la del rombo ya lo dije. ¿Qué es un sector angular exterior? ¿Cómo no me pusieron eso? Ahí me lo dejaron en blanco, me llamó la atención. Trabajamos mucho con sectores angulares exteriores. El ángulo exterior es el adyacente a algún interior. Así de fácil era. No sé por qué lo dejaron en blanco. Si había dudas, tanto en un triángulo como en un polígono. Es el adyacente al sector angular interior. ¿Está? Era fácil esa. Definición de segmentos, semirectas opuestas. ¿Qué es una poligonal? La poligonal, lo habíamos definido, es una sucesión de segmentos que tienen un vértice en común. ¿Se acuerdan en las primeras clases que yo les dibujé? No me acuerdo eso si lo vi, pero bueno. Dibujamos esto y después dibujamos esto. Y dijimos que era diferente. ¿Sí? Esto tiene la intersección de semiplanos adentro y esto no. Esto es una poligonal, pero la poligonal puede ser abierta, cerrada, cóncava, qué sé yo. No, perdón. Es una sucesión de segmentos. Quebrada. Hay varias clasificaciones. ¿Sí? Esta es cóncava, porque tengo dos puntos, las puedo cruzar. Pero la poligonal sí, son todos segmentos que tienen un vértice en común. Esta es abierta, y si yo hago esto, ya es una poligonal cerrada. Pero no estamos hablando del espacio, del plano que está en el medio, solamente los segmentos. Esa es la diferencia entre poligonal y polígono. Polígonos, no solamente triángulos, sino todos los polígonos en general, es la intersección de los semiplanos determinados por las rectas que forman dos puntos cualesquiera. ¿Sí? ¿Qué más? Pusieron como que no habíamos visto desigualdades de segmentos. O no lo pusieron, no me acuerdo. No, es que en realidad no sabíamos cómo definir, poner cualquier cosa. Bien, entonces si se acaba, abrimos otra. Si yo tengo un segmento, para que sea un segmento congruente a este, ¿qué tiene que pasar? Que coincida en el punto de origen y el punto de llegada. Tiene que coincidir en todos sus puntos. Para que dos figuras sean congruentes, coinciden en todos sus puntos. Entonces, si yo desigualdades de segmentos, tiene que ser un segmento mayor o menor que el otro. Entonces, para saber si un segmento es mayor o menor, lo hacemos coincidir en un extremo, y si el otro extremo es interior al extremo del segmento dado,